Buenos días, abogado Roberto Calderón, ¿me escucha? Buenos días. ¿Cómo está, abogado? ¿Me Qué escucha? gusto. Claro, lo escuchamos muy bien. Gracias por estar con nosotros para compartir un poco de su experiencia, para que ustedes también nos orienten y tener más luces de el desastre que vivimos. Yo estaba revisando, abogado, su cuenta de Twitter y usted tocaba una frase muy especial. Decía, Ecuador está llegando a niveles tétricos. ¿Cuánto más debemos esperar para poder tener una reacción para parar en algo esto de la delincuencia? Bienvenido, Roberto. Buenos días, qué gusto estar por acá de nuevo. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, creo que cada semana no sabemos con qué sorpresa la delincuencia o los temas políticos nos van a poner los pelos de punta, así es que esta semana no ha sido la excepción. Hemos pues visto que ha habido matanzas en la cárcel, sicariato, justamente el tema que se le asesinó a Alex Paredes, alias León, es terrible en Milagro. Y veremos pues más hechos de violencia porque no existe de momento un plan de seguridad que sea efectivo. Y pienso que de alguna forma, no sé si el presidente nos tomó el pelo o qué estaba pensando cuando en una entrevista con Carlos Vera recuerdo que enseñó algo como algo así como una carpeta y dijo, este es el plan de seguridad, pero no se lo puedo mostrar porque es secreto. Entiendo que los planes son reservados, son secretos, pero por lo menos explicar, decir algo, va a tener tales ejes. Pero lo principal a toda la audiencia, pues los planes de seguridad necesitan tener sobre todo una planificación que esté acorde a las necesidades, que sea elaborada por gente idónea, pero que cuente con un presupuesto. Si no tenemos presupuesto, si ni siquiera tenemos patrulleros nuevos, chalecos, armas, municiones, ¿de qué plan de seguridad hablamos? Claro, y más que todo nuevos, porque algo estaba también rescatando de lo que mencionaba usted en esta semana sobre el tema de los patrulleros repintados. Es decir, o sea, yo no me aparto en que de pronto se pueda mejorar en algo, pueda colaborar, pero Roberto, desde su experiencia, ¿cómo compite la policía cuando tiene la delincuencia mejor armada? Veíamos el terrible caso de León, asesinado acá en la ciudad, y de las imágenes que se podían ver, entraron con armas de grueso calibre, es decir, o sea, estamos totalmente en la indefensión y encima con elementos caducos por un lado y por otro lado que nunca llegan. Veíamos cómo decían, ya estamos comprando los chalecos pero no vienen. ¿Cuán difícil es comprar estos implementos? No es complicado cuando se tiene la voluntad de hacerlo. No entiendo por qué se está destinando presupuesto que debería ir a los temas de seguridad, más bien para fortalecer una reserva en el exterior que lo único que hace es procurar beneficiar a tenedores de bonos de la deuda externa. Esto es terrible porque tenemos necesidades emergentes en salud, educación, seguridad, el tema de las cárceles, pero de alguna forma se prefiere sacar el dinero fuera del país que tenerlo acá para estas necesidades. Así es que considero que es un jalón, cada vez es un jalón de orejas al presidente de que no está haciendo bien su trabajo. No sé si es que a lo mejor lo tienen envuelto en una burbuja en la que le dan otra información y no entiende realmente cuál es la realidad. O hay una intencionalidad, que esto es lo que yo Eso es más grave, a veces lo creo, a veces me niego a creer, que hay una intencionalidad de que todo esto que parece torpeza, pues en realidad sea intencional para beneficiar a grupos organizados, a grupos delincuenciales organizados. Claro, Roberto, lo que más o menos entiendo de tus palabras, porque lo tenía acá, la intencionalidad sobre la incompetencia, es que básicamente nos parecería como si el presidente lo hace adrede. Tomemos en cuenta que la Policía Nacional, aparte de tener todos los equipos que hemos mencionado, chalecos, munición, etcétera, necesita tener una autoestima alta. Esa autoestima es saber que tiene un respaldo político que va, en el caso pues de tener que ejercer su función, no va a haber repercusiones legales por cumplir su misión de manera efectiva y apegada a la ley. Pero de momento veo también una baja autoestima a nivel de la fuerza pública. Okay. El hecho que se haga una ceremonia para entregarle patrulleros que son usados, repintados, es algo humillante. El día de ayer puse en mi cuenta de Twitter algunas fotografías que rescaté de unos archivos fotográficos de los policías rurales cuando tenían esos sombreros al estilo comisario del ejército. Ajá. Y todos se les veía posando pues orgullosos de su uniforme, orgullosos de su sombrero. Una policía que tiempo atrás se hacía respetar, una policía que tenía la autoestima alta porque sabía
que podía confiar en sus compañeros y en un poder político en un Estado que los respalda. Eso no lo vemos de momento porque hemos visto que desde la misma Embajada de Estados Unidos se ha señalado al presidente, se le ha dicho, usted tiene narcogenerales. Entonces, hay que rescatar esa autoestima de la policía y para ello la policía debe hacer un proceso serio de depuración de sus filas de elementos que no brindan confianza a los otros compañeros policías que sí quieren actuar de forma honesta. Roberto, pero hablamos de la policía y estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa a ver, no sé si podemos dividir el tema de la policía entre la policía que está fuera y la policía que no está fuera, es decir, esta cúpula? Porque vemos que sufre el policía que está en la calle, pero vemos que tal vez el de la cúpula está calladito y no reclama los recursos que deberían estar asignados y la protección al policía que debería tener. Aquí también vemos una cosa media rara, Roberto. Tenemos un ministro del Interior que tiene más experiencia en relaciones públicas, en hacer campañas, en marketing, en publicidad, etcétera, que en materia de seguridad. Pienso que Juan Zapata es un hombre bien intencionado, pero las circunstancias están dejando mucho que desear de su trabajo porque lo único que vemos es una posición reactiva ante las emergencias. No vemos un eje preventivo, no vemos que reclame por un presupuesto que sabe que necesita la Policía Nacional y esto pues ciertamente es aprovechado porque vivimos un momento de debilidad en materia de seguridad. Está como improvisando, como tratando de sobrevivir, por ahí medio tapando un hueco con otro hueco, pero el hecho de que reclame le significaría, por decir, si Zapata reclamara, le significaría que se vaya del puesto, porque parece que así están dadas las condiciones. ¿Qué pasa con la inteligencia, Roberto? ¿Qué pasa con Cobo? No hemos visto una acción, no sabemos ni siquiera para qué sirve la inteligencia. Bueno, hemos visto también un cambio en lo que es la política de Fausto Cobo. En un principio él salía en los medios de comunicación, daba explicaciones, un poco contaba cuál es su visión y en los últimos meses no ha aparecido. En los últimos meses ha preferido mantener un perfil bajo, pero asimismo como hemos hablado de la necesidad de un presupuesto para la policía, en materia en general de seguridad, se necesita también un alto presupuesto para inteligencia. La mejor inteligencia es tener un presupuesto para poder comprar información, poder infiltrar gente en estas bandas organizadas, pero sobre todo estas bandas tienen sus traidores, tienen gente que como dicen, un plato de lentejas está dispuesto a venderse. Entonces la inteligencia requiere tener también un presupuesto. También es parte del eje de seguridad, pues contar con ese dinero que se le tiene que pagar a informantes para que el sistema de seguridad opere de una manera adecuada. Vea que por otro lado, Roberto, perdón que lo interrumpa, vea que justamente ayer hablábamos sobre el tema de los informantes, que no es ilegal, Roberto, porque a veces todo lo estamos viendo desde el lado raro, no es ilegal, eso se hace. Yo no sé si lo estén haciendo, pero es verdad lo que dice Roberto. Hay que comprar la información y incluso en ese asunto hay que ser serios porque si no, no te la venden o te la venden errada. Y tener una coordinación efectiva con también los organismos de información de Colombia, de Perú y de México, porque sabemos que estas bandas organizadas pues son multinacionales. Los carteles de la droga operan en Colombia, tienen nexos en Perú, contratan bandas locales para a su vez que les den seguridad y transporte de la droga en Ecuador. Y ahora lo que vemos es un fenómeno que los grupos delincuenciales armados se encuentran reclutando en las ciudades principales a delincuentes, a pillos de poca monta, que eran arranchadores, ¿no es cierto?, estruchantes, etcétera, para que ellos vayan a nombre de estas organizaciones delincuenciales a cobrar las famosas vacunas. Entonces le dicen, ustedes dedíquense a cobrar vacunas, parte se queda con ustedes, una parte nos dan y nosotros les brindamos logística, les damos seguridad, les damos armas. Entonces, este abandono que ha habido del Estado en materia de seguridad hace que más bien grupos delincuenciales armados recluten más gente para sus fines próteros. Y esto nos lleva, Roberto, a lo que siempre hemos hablado y que ya aparece incluso hasta déjà vu cuando conversamos con las personas en mención de la solución. La falta de obra pública, la falta de inversión social, la falta de presencia del Estado, que hace que estas personas obviamente pues prefieran ir por el camino de quien les está dando alguna salida. Es decir, si el gobierno no brinda, si el Estado no brinda una salida, estas personas de los lugares más necesitados van a tomar estos caminos, Roberto. Por supuesto, la criminalidad
empieza donde el Estado abandona los lugares, abandona la obra pública, no tenemos nuevos colegios, no se mejora la infraestructura educativa a nivel general, no se mejora el currículum educativo. Estamos en un sistema educativo donde se piensa que mandar un montón de tareas a la casa, eso es darle una buena educación a los chicos cuando no se les está dando una educación en valores o una educación que sea práctica acorde a los desafíos que tiene el mundo actualmente. Entonces, nuestro sistema educativo es un sistema educativo caduco. Por darle una idea, países nórdicos, yo tuve la oportunidad pues de estar en la secundaria en Canadá. Me sorprendí de que casi no se manda deberes a la casa, pero existía un concepto de honestidad en que si alguien copiaba un examen era mal visto por los otros compañeros. Ok. La gente pues rechaza vivir en deshonestidad. Las máquinas, recuerdo en esa época, usted va, pone una moneda, abre la máquina, saca un periódico y nadie piensa en que porque se abrió la máquina me llevaré todos los periódicos, nadie piensa en robar. ¿Sí? Alguna vez en un almacén una máquina se abrió, uno le ponía una moneda, era una máquina que vendía fundas plásticas, la máquina se dañó y cuando usted presionaba el botón para el vuelto le cayó un montón de monedas y nadie pensó en llevarse todas las monedas. Entonces estamos hablando de una cultura de honestidad, una cultura que busca vivir en sociedad, porque también esa sociedad tiene fuentes de trabajo y tiene un concepto que su futuro va a ser prometedor. Ujú, Eso no claro. ocurre en las zonas abandonadas por el Estado. Eso no ocurre en mucha de la ruralidad. Claro, de hecho va a pasar lo contrario y empiezan a haber este tipo de situaciones ahora con la delincuencia. Hablábamos un poco sobre la colaboración de países. Roberto, ¿qué piensas tú sobre las últimas situaciones donde Estados Unidos avisaba de ciertas cosas y la policía, Zapata y muchas otras autoridades no sabían acerca de los atentados? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo? ¿Estados Unidos ya no cree en el gobierno de Lazo? Estados Unidos lo toma con pinzas porque sabe que solamente existen dos gobiernos que sean de la línea de derecha y todos los demás gobiernos latinoamericanos se han ido hacia la tendencia de izquierda. Este es un fenómeno pendular en los países latinoamericanos que no tienen todavía un sistema democrático e instituciones sólidas en que las circunstancias políticas y económicas hacen que se vuelva un péndulo, un vaivén entre izquierda y derecha. Me fue mal con la derecha, me voy Me con voy a la la izquierda. izquierda. Me va mal con la izquierda, probemos ahora si me va mejor con la derecha. Entonces, en este vaivén, pues estamos viviendo una oleada nueva digamos, una oleada de gobiernos de izquierda que han regresado al poder y pocos países se han quedado en el eje de la derecha. Entonces, Estados Unidos no le queda más que tratar de a su aliado natural de derecha, que sería Guillermo Lazo, darle insumos, darle información, pero a veces también alarle las orejas, como mencioné el tema de los narcogenerales y ahora el anuncio de, oiga, usted no sabe, pero, o se hace el que no sabe, pero van a poner explosivos en la ciudad de Guayaquil. Entonces, son llamados de atención importantes que de alguna forma esperan, tanto como la población esperamos que al presidente le vaya bien, porque nadie le desea que a Guillermo Lazo le vaya mal. Claro. Si le va mal a Guillermo Lazo, nos va mal a todos. Y lo Al vemos. contrario. Exacto. Hemos esperado y ahora pues con los medios digitales la gente tiene mucho más acceso a plataformas que hace público su comentario de que se le llama la atención que no está haciendo las cosas de manera correcta. Y sobre todo el hecho de poner al poder, poner en carteras de Estado que son importantes, como esta Secretaría de Seguridad, a Diego Ordóñez, personajes que no conocen de seguridad, que no han tenido experiencia, entonces él tiene pues también la culpa de no poner gente idónea. Por cierto, hablando del secretario, no sé si estoy equivocado, pero creo que todavía no se posesiona el nuevo secretario. Se habla de un topic, pero parece que no termina de cuajar el asunto. Esto también revela un tema de inestabilidad institucional, Roberto, porque me parece que todavía no hay reemplazo de Ordóñez. Se hablaba de que Jan Topic pueda integrar esta cartera de Estado. Ah, Tiene experiencia en la parte de seguridad, sobre todo en la parte operativa de seguridad, más que bien. en la de planificación, en la parte operativa. Y algo positivo de este perfil es que conoce mucho de tecnología por el hecho que su padre, pues, es Claro. propietario de una de la empresa, digamos, más grande de tecnología del Ecuador. Creo que era un buen perfil, pero también creo que hubo mucho comentario a nivel de prensa, redes sociales, etcétera, que en algún momento hizo que esta decisión pues quede en stand-by. No se sabe si es que al Mm, final se la vaya a implementar o no, pero pienso que podría haber sido un buen perfil. Es decir, era alguien que, al menos de las declaraciones, de las entrevistas que lo he visto, se le veía con muchas ganas
de tener una buena participación y alguien que este tiempo se ha estado preocupando de entender cuáles son los problemas medulares de la seguridad. Roberto, esto es algo importante. Claro, pero Roberto, pero ese perfil calza como secretario de Seguridad, que es como planificar, o ministro del Interior. Creo que estamos, una vez más lo que dije, apagando incendios, estamos buscando tal vez quien venga y de manera inmediata haga algo, Claro. porque la otra opción es no hacer nada, que es lo que ha ocurrido. Hemos visto un cero acción, cero políticas de seguridad del Sí. ministerio o digamos de la Secretaría de Coordinación de Seguridad. Entonces, alguien que haga algo va a ser mejor a lo que tenemos actualmente. Por Claro. poco que sea, va a ser mejor. Pero bueno, esperemos que se concrete, porque sí, escuchábamos algunas críticas acerca del perfil, pero me gustaría tu criterio sobre esto, Roberto. O sea, hasta para eso se necesita liderazgo. O sea, si Lasso cree que el señor Topic es un buen elemento, ha tenido algún pasado o alguna situación familiar que se estaba ventilando, pues todos tenemos problemas. O sea, Lasso no va a poder poner a nadie. O sea, creo que también en algún punto el presidente, o será que ya está tan ahogado que si quiere poner a alguien, no, es que Roberto no sé qué, no, que vamos a ponerlo a Nelson, no, es que Nelson no sé qué. Entonces no ponga a nadie, estamos jodidos por Roberto, liderazgo falta. Creo que el presidente a veces debe tomar ese liderazgo, debe Claro. ponerse los pantalones, debe hacer lo que tiene que hacer y tomar con pinza. Creo que se gobierna mucho de acuerdo a lo que se dice en Twitter. Eso está mal. A veces la corriente de Twitter es llevada hacia un lado o hacia otro por troles, entonces no se puede tampoco tomar como un indicativo de lo que se tiene que hacer a materia de gobierno, lo que sale en Twitter, pero coincide muchísimo en que hacia donde se va el oleaje de Twitter se hacen rectificaciones o se cambia de parecer al día siguiente en materia sobre todo en materia de seguridad. Imagínense, Roberto, por eso es que estamos mal y estamos sufriendo las consecuencias, porque un gobierno no puede estar fijándose en lo que dice Twitter. Twitter no es el país y encima una red social que es muy pequeña. Está muy bien el tema de la opinión, el tema de ver, pero en tomar decisiones un gobierno tiene que hacer su trabajo. Roberto, no sé si escuchaste, no sé si estoy yo bien o mal, pero tengo la impresión de que el gobierno reculó con el tema del porte de armas. Esto levantó una polvareda bastante fuerte. Creo que el anuncio del tema de porte de armas obedeció más a tapar un incendio mediático que fue el asesinato de Rubén Cherres. Fue una estrategia que lo lanzaron incluso sin tener estudios previos, sin que esté bien sustentado, porque dijeron tenemos que lanzar algo inmediatamente porque se está hablando mucho del tema de Rubén Cherres. No tenemos de momento una explicación clara sobre los vínculos de que tenía Rubén Cherres con personajes del gobierno y hasta ahora hemos visto silencio en este tema porque más bien la gente se ocupó de hablar del tema de porte de armas. Formaron pues bandos, los que están a favor, los que están en contra, etcétera. Personalmente, yo pienso que el país lo que necesita es más libros, mejores estudios, mejor calidad de sistema educativo, más oportunidades de trabajo y menos armas, menos balas. Pero vemos también que existen lugares en los que es complicado que la policía llegue a tiempo, es complicado que en zonas rurales, por ejemplo, Claro. para un auxilio, la policía puede estar en el estándar internacional que es entre 5 y 7 minutos para servicios de emergencia. Vea usted. Usted llama a una ambulancia y ve que la ambulancia llega a veces a los 7, 10 minutos, si es que está de suerte, o si no llega a la media hora o nunca llega. No, exactamente. Entonces, hay un problema con los servicios de emergencia, no solamente con la atención de policía, sino en general servicios de emergencia. Y hay zonas rurales donde sí están tomadas, sí operan bandas delincuenciales que a la gente que tiene sus ranchos, que tiene sus propiedades, se le debe dar alguna opción de que pueda ejercer su derecho a la vida, su derecho a su integridad personal a través de un medio idóneo que puede ser un arma de fuego. Pero yo pongo ahí algunos reparos. Yo pienso que si es que tanto le preocupa a una persona la seguridad, su bienestar, aprenda primeros auxilios. Ya. Si es que usted quiere aprender a disparar, yo le sugiero primero que tome un buen curso de primeros auxilios y la capacitación que usted necesita con un arma de fuego para que pueda tener algo de oportunidad ante una situación de emergencia es no menos de unos 1.200, 1.500 cartuchos, una instrucción de varias horas y un reentrenamiento permanente. Y aún así, si es que usted no tiene la ventaja de tener la iniciativa de usar su arma de fuego, si usted es emboscado, si lo cogen de sorpresa, por No va a así pasar decirlo, las posibilidades de que esa arma de fuego
puedan servir son bajas. Sí. Entonces, existen muchas circunstancias que de alguna forma hay gente que dijo, no, ahora vamos a poder comprar un arma, vamos a poderla tener sin ningún problema, si tengo un arma guardada ahora la puedo sacar, y le tocó al gobierno hacer más bien una campaña de comunicación de que esto no es tan fácil y ahora pues se habla de incrementar los requisitos, porque Claro. inicialmente eran 7 requisitos, el séptimo decía más requisitos que se puedan poner de acuerdo a lo que decide el Ministerio de Defensa. Sí, sí, y fue más o menos como, no lo dijo así el gobierno, pero sí trató, sí retrocedió un chance y está bien, porque creo que, de acuerdo contigo sobre el tema de mejor educación, mejor libros y fortalecer a la policía, porque el trabajo es del gobierno. Esto, Roberto, de echarle la culpa a la gente, también es un acto desesperado, porque en Esmeraldas, no, es que la gente no avisa. Zapata es que no me avisan, es que le aceptaron la protección a un grupo y el otro viene y los masacró ahí a los del puerto en Esmeraldas. Esto de echarle la culpa a la gente, ¿hasta qué punto tiene veracidad? El problema es que no se habla desde la óptica de la gente. Cuando el presidente salió y dijo, quieren asesinar, están asesinando mi reputación, la gente dijo, bueno, están asesinándonos a los ciudadanos. Entonces Claro. no se habla desde las necesidades de la gente, se está hablando desde la visión personal y grupal del presidente y sus aliados, pero no está tratando los temas que a la gente le interesa saber desde la óptica de la gente. Y esto pues también obedece a no tener una vocería de parte de un personaje con el que la gente, el común de los ciudadanos se identifique. La mayoría de personajes del gobierno son personajes acartonados, antipáticos algunos incluso. El mismo presidente no es que tenga mucho carisma, no ha demostrado pues tener una posición de liderazgo. Así es. Yo creo que debería tener un vocero con el que la gente se sienta más identificado. Esta fue una estrategia que, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa funcionó muy bien cuando tenía de secretaria de comunicación a Mónica Chuji. No sé si Oh, usted la claro. recuerda, hizo un buen trabajo y de alguna forma buscaba que haya esa identificación entre el ciudadano común y corriente y lo que está haciendo el Estado. Es Ujú. decir, la política de comunicación brinda paz, nos permite saber qué es lo que va a ocurrir y sobre todo pues nos debe hablar desde la solución de los problemas partiendo de la óptica ciudadana, no de la óptica del Estado o del presidente. Y con todo esto, Roberto, ¿cuál es tu criterio acerca del juicio político y qué piensas que puede ocurrir con el tema del juicio a Lazo? Esta sería la segunda vez en la historia del Ecuador que se hace un juicio político contra un presidente de la República. Existe muchísimo desconocimiento de lo que es realmente un juicio político, incluso muchos juristas lo están comparando a un juicio civil o peor aún a un juicio penal. Y un poco para que la gente sepa las diferencias en un juicio, por ejemplo, un juicio penal, porque se habla del delito de peculado, en un juicio penal, la diferencia con el juicio político es que en el juicio penal tenemos un fiscal que se supone que es un personaje objetivo del Estado que está sustanciando, está poniendo gasolina, como quien dice, al proceso, porque él considera que existen suficientes indicios, suficiente evidencia por la que se ha cometido un delito y hay que encauzarle penalmente a alguien. Y luego tenemos jueces que son imparciales, que deben ser imparciales, conocedores a fondo del derecho penal para poder juzgar a esta persona. Pero en el juicio político es lo contrario. Tenemos adversarios políticos que están impulsando una causa y por otro lado vamos a tener no jueces imparciales, sino jueces parcializados, porque es obvio que la bancada del Acuerdo Nacional BAN, que es la bancada de Creo, va a votar protegerlo. en contra del juicio político, Claro. ¿no es cierto? El rato de los ratos, y es obvio que, por ejemplo, UNES y algunos de Pachacuti, porque ahora sé que se están bajando parece que se están bajando de la camioneta, van a votar en contra. Igual los interpelantes, los que llaman a juicio político, van a votar en contra. Entonces no se trata de un juicio frente a jueces imparciales, se trata de un juicio justamente en el que se intenta ver que si existe una responsabilidad política, pues existe una consecuencia. En el juicio penal a usted lo meten a la cárcel y usted tiene que pagar una reparación integral a la víctima. En el juicio político la sanción es la destitución. Así es. No existe cárcel, pero podría después derivarse, si es que hay información seria, la fiscalía podría de oficio iniciarle un proceso al presidente.
pero no existe reparación a la víctima. Es Claro. decir, en pocas palabras, si es que a usted le declaran culpable en un juicio político, es mejor haga las maletas, coja un avión y salga corriendo por si acaso haya después un juicio penal. Ese es un poco el panorama. Claro, que eso es lo que podría preocuparle al presidente de la República, porque bien lo decía Roberto, esto pues terminará siendo un juicio incluso hasta de oportunidad, que lo calificaron, y también un juicio de credibilidad, es decir, de confianza. Yo entiendo que es bajo una normativa que la envió o la calificó la Corte Constitucional y que por ahí debe ser, pero también no podemos olvidarnos que es la calificación ciudadana de un gobierno que no ha terminado de cumplirle al país. Roberto Calderón, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Bueno, esperemos que vengan días mejores, esperemos que estos días mejores vengan no solo de las acciones del gobierno, sino que cada día los ciudadanos nos despertemos con las ganas de hacer nuestro trabajo honesto, de construir una mejor sociedad y de contribuir también a la seguridad. La seguridad no es solamente cuestión de la policía o el gobierno, nosotros también debemos pues saber que en nuestro barrio la unión entre vecinos hace la seguridad. Si es que nos ven que estamos unidos, si nos ven que estamos de nuestro lado, pues brindando la información suficiente a las autoridades, preparados, vigilantes, apoyando a nuestra policía comunitaria, creo que ponemos nuestro granito de arena en esta grave crisis que tenemos. Y del juicio político ya sabemos, de los políticos no se puede esperar nada. Así es que solamente una reflexión: si es que Guillermo Lasso gana el juicio político, si no es destituido, no es que para él el panorama se le ponga fácil. Claro. Se están alistando movilizaciones nacionales y lejos de que sea una buena noticia, pues podría eventualmente esto convertirse en un estallido social. Así es que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Gracias, Roberto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Muchas gracias, un gusto. Muy bien, estamos en vivo y en directo y creo que Roberto fue bastante claro en señalar que, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República pueda ganar el juicio no significa una buena noticia. Es decir, con todas las denuncias de las compras de votos, que nos venga a decir el presidente de la República: gané, salí victorioso, no me votaron, no es una buena noticia. Lamentablemente estamos en un callejón sin salida, tanto el país como Lasso, ¿no? Porque nosotros estamos sufriendo, nosotros no vemos. Voy a quedarme también con las palabras de Roberto sobre la organización, aun cuando creo que no se le puede quitar la responsabilidad al Estado. La organización barrial es importante, hacer nuestra parte, hacer algo, o sea, totalmente de acuerdo, sin que esto signifique que debamos al gobierno nacional deslindarlo de su responsabilidad de otorgarnos la seguridad, que es lo mínimo que nosotros debemos exigir a un Estado a quien le pagamos impuestos. Cada vez que compramos algo pagamos el IVA. Escuchaba yo el otro día en redes sociales un señor que tenía en otro país 8 empresas, iba a pagar millones de dólares en impuestos y que lo hacía con un poquito de dolor porque se lo entrega al político y no sabe para dónde va. Le gustaría que esa plata llegue a las personas necesitadas, pero no termina siempre siendo así.